dos cosas. La próxima semana es feriado, entonces la próxima semana teníamos el examen y la presentación del primer avance de sus trabajos de coyuntura, según el cronograma que está socializado. Como el viernes no hay clase, eso se va a mover al día lunes. Entonces, el día lunes ustedes hacen su examen en 5 minutos, porque es una cosa bien cortita de la primera unidad. Luego del examen se hace la presentación por grupos. Todos los grupos tienen que presentar los avances de su trabajo porque eso está evaluado, ¿no? Y subsiguiente tenemos la lectura que había quedado, que era para el día lunes, queda mismo para ese día. ¿De acuerdo? Nos puede comprimir un poquito más porque se nos corre. Lo mismo tendremos que hacer para el próximo viernes, en 2 semanas me parece que es, el viernes 3 de mayo, porque el miércoles 1 se mueve al 3, entonces ese día tampoco va a haber clases, igual nos va a tocar comprimir un poco, ¿no? Solamente eso, por favor, recuerden revisar los cronogramas de trabajo, las lecturas y las actividades que se van a hacer cada día para que no se asombren de que ya toca presentar el primer avance. El 19 de abril deben tener aprobados sus temas de coyuntura. Si no los tienen el 19, no sé cómo vayan a trabajar, pero hasta el 19 es la fecha de cierre, ¿no? Para que vayan ahí dándose cuenta de los tiempos, las temporalidades y aprovechen estos días que nos quedan. Dos preguntitas, profe. A los que nos toca exponer entonces el lunes, le tendríamos que hacer igual la exposición más corta. Tendríamos que hacer la exposición más corta igual. La exposición es solamente de un texto, ¿no es cierto? Sí, es desde fácil. Solo eso. Sí, porque también bajo las condiciones traté de poner la mayoría de textos complementarios en la primera unidad. El texto de Hugo Facio, a ver, yo pienso que podrían prepararlo para unos 20 minutos, no más. El texto es corto, ¿no? Y ya nos plantea algunas ideas que hemos trabajado también desde el propio Hugo Serra y desde otros autores. 20 minutos. Chicas, ¿cuántos grupos tenemos de coyuntura acá? 7 grupos. Yo creo que con 5 minutos de exposición no necesitan más tiempo. Ustedes deben revisar ahí en la matriz que les envié qué es lo que deben tener, ¿no? Para este primer avance, cuál es la parte que deben presentar. Entonces, sobre eso que presenten yo iré corrigiendo. Y no necesitan más allá de unos 5 minutos. Así es que tengan preparado en 5 minutos la exposición grupal. Depende de cómo ustedes se organicen. No sé si alcancen a exponer las 5 personas o 6 que hay por grupo, o escogen una persona por grupo. Igual la nota se evalúa a todos. Si está bien, la evaluación es para todos. Si está mal, la evaluación es para todos, no solo para aquel que expone o la que expone. ¿De acuerdo? Ya les he dicho que el examen máximo serán 10 minutos tal vez, dependiendo del número de preguntas que yo planteé. Daré el tiempo. Luego de esto pasamos inmediatamente a las exposiciones que deben tener listas de aquí ya su material, ¿no? De tal forma que solo pasa el grupo, el pasan y van exponiendo. Y luego cerramos con la exposición del texto de Hugo Facio. ¿Sí? Igual son 2 personas nada más que tienen que trabajar el texto de Hugo Facio. Bueno, igual el texto es corto. No necesitan más de 20 minutos. Si fuese el caso, yo mismo les pido que desarrollen más las ideas. Y la otra exposición entonces, en cambio la de los proyectos, netamente en lo que usted nos mandaba. Yo les he mandado una matriz. Son puntos que tienen que cumplir. Si tienen o no lo tienen, esa es de la primera fase. Luego tienen que revisar en la segunda fase hasta dónde tienen que avanzar y presentar su segundo avance. Y solo hay 3 avances, porque el cuarto ya es su trabajo final. Y ahí sí ya se evalúa todo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, inquietud que tengan respecto a esto? ¿No? Entonces, continuemos por favor con la exposición, con las exposiciones programadas para el día de hoy. Al final de las exposiciones, gracias. Al final de las exposiciones plantean preguntas o inquietudes que tengan tanto para los expositores o para mí, para que las podamos ir trabajando y se despejen las dudas, ¿de acuerdo? Bueno, compañeros, a nosotros nos tocó el texto Discutir la coyuntura en América Latina de Lucio Oliver, así que vamos a ir abordando los puntos que nos muestra el texto.
Primero, el texto nos da esto, ¿no? La especificidad del estudio de coyuntura a partir de las cronologías periódicas y seguimientos de los acontecimientos. Pásale, por favor. Entonces, en el texto menciona que el Observatorio Social de América Latina, OSAL, y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales hace una cronología de todos los acontecimientos que pasan en Latinoamérica. Claro que también hay otros, ¿no? Pero el texto menciona a estos dos que hacen un orden cronológico de todos los acontecimientos que suceden en América Latina. Pero dice que los acontecimientos y confrontaciones conflictivas que pasan en una coyuntura no siempre es visible, y por eso nos invita a hacer a expandir el análisis para revelar las contradicciones, las oposiciones y las diversas relaciones de poder que se juegan. Podríamos hacer así como un ejemplo de, digamos, registraron lo que pasó el 30 de septiembre de 2010 aquí. Puede haber un registro que ellos tomaron, pero si es que no es tan visible lo que hubo en ese acontecimiento, nosotros debemos indagar y ver qué es lo que pasó realmente, y eso es lo que dice, que debemos ampliar ese tema y no basarnos únicamente en lo que tal vez la cronología nos dice. O sea, la cronología está bien y nos dice que son referencias imprescindibles para para poder entender, pero debemos profundizar de mejor manera. Ya. También nos habla sobre los conflictos sociales, que los conflictos sociales son el punto de partida. ¿Por qué? Porque hace evidente el aspecto de indignación, de oposición que expresan las luchas sociales. Obviamente, en una manifestación se va a ver también y se va a indagar el cómo y el por qué se alinean a ciertas posiciones, y también se van a ver lo que son los actores sociales y todo lo que está detrás de los conflictos sociales. También dice que la cronología y el estudio de coyuntura abre un horizonte para ir más allá de un seguimiento puntual, ¿ya? Y también que la valoración crítica de las relaciones de fuerza en juego va más allá. Eso es importante, porque cuando se hace este análisis y se profundiza y se valora, como dice, crítica las relaciones de fuerzas en juego, entonces ahí nosotros podemos tomar una postura como investigadores y no únicamente dejarnos llevar, como ahí decía, por las pasiones del investigador. Tal vez nosotros comenzamos a entender algo de alguna manera, pero es únicamente por nuestra orientación, y dice que eso debemos dejar a un lado, primero investigar y de ahí sí tal vez tomar una postura. Ya, también es sobre la coyuntura, una relación que vincula lo inmediato con lo estructural a partir del análisis de los procesos histórico-políticos. Ya, entonces aquí dice que hay relación entre conflictos, hay una relación entre el conflicto y la estructura tiene estos ámbitos: económico, político y cultural. También nos dice que no se puede establecer en lo abstracto, y no se puede analizar con una teoría general. Se requiere de una valoración de cómo actúan los fenómenos en los procesos histórico-político. En el texto también nos menciona un ejemplo que me parece interesante. Dice: si hay un incremento de conflictos huelguistas y por derechos laborales con un patrón de acumulación y sobreexplotación, nosotros debemos ver qué fenómenos hay ahí, y el primero es el fenómeno de acumulación y sobreexplotación. Entonces esos dos fenómenos están sucediendo ahorita en la actualidad, pero también tenemos que ver cómo esos mismos fenómenos cómo fueron actuando antes, y ahí sí poder hacer el análisis. También dice seguimiento del movimiento histórico-social. En el movimiento histórico-social dice que se puede observar opositores, injusticias, intereses, y ahí es donde cobran una dimensión mayor cuando aparecen en la superficie. Claro, ya digamos está pasando algo, ¿no? En este caso lo que está pasando es que quieren aumentar los años de jubilación. Ya, eso es algo que está sucediendo. Si en algún momento, si llega a aprobarse y tal vez hay una manifestación,
se puede observar los opositores, las injusticias y todo eso, y ahí es donde cobra una, como dice ahí, una dimensión mayor, porque ya está en la superficie. Entonces ahí dice, por eso hay una relación, siempre hay una relación de conflicto, estructura y fuerzas operantes. Toda situación tiene relación de fuerzas, y las fuerzas tienen el origen en las relaciones sociales. También se conforman como fuerzas operantes en la actividad y la lucha. ¿Qué quiere decir? Las fuerzas van tomando como fuerza en las actividades y las luchas que se presentan. Y también algo, eso es interesante, también dice que la historia no solo es que la historia no solo cuenta sucesos, sino que en la historia se cristalizan las fuerzas, las instituciones y la relación sociedad-estado. Clase, ciudadanía y masa. También nos menciona que de alguna manera el capitalismo invade los procesos de relaciones sociales. Ya, entonces ahí dice que los grupos sociales configuran su expansión y esta invasión que como dice en el texto, cuando se están formando los grandes grupos sociales modernos, hay una invasión, y cuando hay esa invasión se produce lo que es la problemática de la hegemonía, ¿sí? Y cuando hay la problemática de la hegemonía, también el texto nos menciona sobre el hombre líquido, que es como que se va formando, ¿no? El hombre líquido, y dice, ¿qué es el hombre líquido? Dice, es decir, los hombres modernos que para consumir de todo, incluye la tecnología actual, intercambian sus mercancías, intercambian no solo sus mercancías, sino también su fuerza de trabajo para un salario. ¿Qué quiere decir? Que es como que está formando, y eso también es importante entender cómo se va formando, y ahí plantea en el texto una pregunta, dice, ¿las masas populares logran constituirse como fuerzas histórico-políticas propias, con independencia y autonomía? O tal vez lo hegemónico fue ya formándonos, y eso también es un factor muy importante de cómo nosotros tenemos que entender la coyuntura actual. En un momento del texto, el autor hace mucho énfasis en la historia, en el conocimiento para entender la realidad y también en el análisis de coyuntura. Lo primero que nos dice el autor para comprender esta parte es que nosotros tenemos que conocer cuál fue la historia, cuáles fueron los momentos históricos, no solo de la región, sino también pueden ser mundiales, para comprender todo lo que está ocurriendo en la actualidad. Pues todo esto ocurre en tres momentos, en el momento social, en el momento histórico y en el momento político. Entonces todas estas cosas nosotros las tenemos que ver globalmente y no solo centrarnos en una sola para hacer un análisis correcto de coyuntura. Además, estos momentos son los propicios para que se creen organizaciones sociales. Estas organizaciones son las que van a hacer una correlación de fuerzas, es decir, cada quien va a tener su visión política, su visión del mundo, y cada quien va a tener también pues una ideología. En este caso, por ejemplo, podemos poner los socialistas y las personas de derecha, por ejemplo, tienen diferentes formas de ver las cosas y se encuentran en ideologías diferentes. La cuestión es que lo que nos dice el autor es, una vez que se ha creado uno de estos grupos sociales, que va a ser desde pequeño, por supuesto, va a empezar con un actor social y después se va a convertir en un grupo social. Cuando tenga este poder de grupo, de mayoría, va a tener mucho más posibilidad de ser parte de los acontecimientos, porque por supuesto la gente va a escuchar más a muchas personas que a una sola persona que pelea por algún factor. Bueno, eso. Sobre lo que acabo de decir, estas son como las bases más importantes para hacer un análisis de coyuntura, es decir, tener el total conocimiento sobre nuestro mundo y nuestra historia también. Entonces el autor nos plantea 3 puntos que podemos utilizar para hacer un análisis correcto de coyuntura. Estos 3 puntos están basados en lo que he dicho anteriormente, pero están divididos más bien pues, en diferentes puntos. El primero, que es lo que se hace evidente todos los días.
Este quiere decir las conflictivas que se ven a diario en las noticias, lo que nosotros estamos viendo, las diferencias de ideas que tenemos, las marchas y todo lo que estamos viendo que políticamente, económicamente, socialmente se están dando a diario. Es decir, nosotros tenemos el conocimiento. En segundo lugar, lo que exige por parte del investigador de un examen teórico. Esto quiere decir más bien el conocimiento que nosotros tenemos y desde qué punto vamos a hablar, desde qué punto teórico vamos a conversar y cuál es mi ideología para poder hablar sobre el tema que yo quiero tratar, obviamente ya habiendo conocido cuál es la historia del tema. En el tercer punto está lo que requiere una comprensión analítica, y este tiene que ver más bien con la finalización y hacer un buen trabajo del informe de coyuntura. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto anteriormente, nosotros vamos a poder hacer un análisis que no esté solamente parado en un punto y que solamente vamos a hacerlo ver para un punto de vista específico. Nosotros, más bien, para hacer un análisis de coyuntura rico, tenemos que basarnos en todos los aspectos, y es por eso que estamos estudiando la temática en todos los aspectos. Una frase muy importante que me pareció del texto es esta: el análisis de coyuntura no tan solo se limita a alinearse con alguna ideología crítica, requiere de conocimiento crítico. Es justamente como les estoy explicando. Un análisis de coyuntura no puede hacerse solamente desde un punto fijo. Un análisis de coyuntura tiene que ver una globalidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la realidad que tenemos y cómo se llegó a esta realidad? ¿Cuáles fueron los momentos, los hitos históricos que nos llevaron hasta aquí? ¿Y cómo vamos a analizar eso para ver también qué es lo que va a suceder? La historia es muy importante para el otro. Bueno, las relaciones de fuerza en tal caso, como podemos ver, no se pueden constituir en el momento. No puede ser algo que simplemente ocurre y sucede y ya. Todas las cosas, todas estas relaciones de fuerza, todos los conflictos que se dan en la sociedad tienen un contexto histórico, tienen unos momentos que nos llevaron a ver lo que está ocurriendo en la realidad. Por ejemplo, en la primera diapositiva que había puesto, puse dos imágenes. Está en la primera imagen el presidente de Venezuela antiguo, el que murió de cáncer. Sí. Y Guaidó también. Entonces, lo que quiero mostrar, por ejemplo, es como básicamente que para llegar al momento histórico que Venezuela está ahora, tuvo que pasar por varias cosas que pudieron haber iniciado o cosas que tuvieron también en momentos muy importantes con Chávez. Entonces la historia es muy importante y no puede darse solamente en un momento. Finalmente, en esta segunda parte del texto, el autor hace un énfasis dando a conocer de que estas fuerzas sociales están articuladas sistemáticamente a través de la hegemonía. Es decir, nosotros no podemos olvidar de que todo nuestro contexto, vivimos en el capitalismo, así que no podemos olvidar que tenemos un contexto hegemónico. Hegemonía está atravesando todas nuestras relaciones sociales, entonces es también un tema muy importante. Nosotros no podemos salirnos de la temática si es que nosotros no hemos vivido otras cosas, y en nuestro caso la democracia, el capitalismo es una de las cosas muy importantes que nos van a permitir hacer un análisis de coyuntura. Ahora que ya tenemos un poco claro lo que es el análisis de coyuntura, analicemos el caso latinoamericano, que es en lo que se centra el autor. Entonces, América Latina tiene 3 proyectos políticos como escenario de fondo, y todo eso también tenemos que entender, como lo hemos revisado en textos anteriores, que todo se enlaza, la economía se enlaza con la política. Por esto, el escenario de fondo de la política es el neoliberalismo, de democracia restringida, la democracia participativa y la popular, y los autoritarios. Tenemos una diferenciada relación de fuerzas que se alinean a los sistemas de poder vigentes, es decir, todas las fuerzas se acoplan o se adaptan o luchan en contra del poder, del escenario vigente. Y también el texto nos menciona el hombre líquido. ¿Qué es el hombre líquido? El hombre líquido es un sujeto maleable o manejable al sistema hegemónico. Y también esto se deriva del neoliberalismo, quien se alimenta del individualismo consumista. El análisis de coyuntura latinoamericano comprende que los movimientos sociales tienen en su mano la capacidad de elegir si luchan contra el neoliberalismo o también apoyan a la democracia participativa.
Entendemos que el análisis de coyuntura busca las conexiones y las relaciones de lo concreto y observa cómo operan las fuerzas. En este escenario se muestran los conflictos y las alianzas. El sistema hegemónico se maneja a través de dos aristas, que es el conflicto y los movimientos sociales. Todo esto se engloba en un escenario de masa donde se presenta la lucha de intereses y un proyecto de fuerzas. Todo esto opera dentro de la historia y la política de cada país. Ya. La hegemonía engloba la economía, el poder, el territorio y el espacio. Pero tenemos también dos elementos súper importantes, que son la política y la ideología. La política y la ideología son ámbitos privilegiados de la relación de dominio y conducción de la sociedad. El análisis de coyuntura se centra básicamente en medir o documentar los niveles de conflictividad de nuestro día a día. En el texto se menciona el presidencialismo y el autoritarismo, que estos dos entes siguen un lineamiento de negociación de intereses dominantes y subalternos. Tenemos una crisis neoliberal, pero hay que tomar en cuenta, como dijo mi compañero, que todo esto debe ser documentado. Es por eso la importancia histórica y cómo surgen los movimientos sociales y cómo han ido criticando a cada gobierno, ¿no?, en su momento. Y eso en su momento fue importante. Por eso la coyuntura se encarga de estudiar los acontecimientos actuales. Y tenemos que reestructurar como un movimiento de crítica del presidencialismo. Finalmente, el análisis de coyuntura observa y relaciona las fuerzas operantes. El análisis de coyuntura se desarrolla a partir de los conflictos y según aspectos de la sociedad. Se puede centrar en determinadas políticas o imposición de intereses económicos o políticos. Quería decirles algo súper importante, que la conexión casual de acontecimientos específicos, de estructuras, instituciones y fuerzas históricas, en realidad todo esto debe de analizarse no desde una ideología. Es importante separar la ideología para estudiar todos los temas de coyuntura actual. Y gracias. ¿Tenemos alguna pregunta en este momento para los chicos? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, no sé si los chicos también me pueden responder a usted. No me quedó muy claro lo que es relación de fuerzas, o sea, en qué consiste la relación de fuerzas. Bueno, por relación de fuerzas podemos entender también la lucha de las clases sociales. Eso igual comprendí yo, ¿no? Y la relación de fuerzas en realidad es ese conflicto que se tiene entre los movimientos sociales. La lucha de intereses también puede entrar, ¿no? Que cada uno tiene su tendencia y cada uno busca su beneficio, entonces está viendo ya hay una lucha, una confrontación. Como igual en las noticias que hemos estado viendo, lo que pasó con la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabeza, que el día de ayer salió la noticia que ya dejó ahí ya no se le va a investigar. ¿Por qué? Porque habían dos a favor y dos votos a favor y uno en contra. Entonces ganó una fuerza y la otra se quedó ahí y llegó a la decisión de eso. Sería entonces más bien este escenario conflictivo. O sea, como ya hemos hablado, la gente tiene diferentes ideas, entonces estas ideas no son las mismas. Es un escenario más bien conflictivo entre las organizaciones, podría decirse, y los grupos políticos. ¿Me quedó más claro? ¿Seguro? Sí, a veces sí. Ya que entendí por esa parte de conflictos de intereses. A ver, para que entendamos la relación de fuerzas, explica el autor que hay que entender cómo la sociedad está constituida, ¿cierto? Y dice que hay que entender cómo se constituye esta sociedad para saber cuál es el nivel de actoría de estas personas que estamos dentro de la sociedad. Si pensamos en el ejemplo de la asamblea, ¿cómo podrían ustedes definir la relación de fuerzas? O sea, ¿cómo podrían identificar esa relación de fuerzas en ese escenario? Por partidos políticos. Uno por uno. Mirka, luego Diego. Grupos con diferentes ideologías que buscan un fin común y entre esas diferentes ideologías como que tratan de encontrar puntos que la unan y luchar por una sola causa.
Pero ahí habría algo paradójico. Si son de diferentes ideologías, no van a luchar por una misma causa. Primer punto, primer cosita que hay que entender para poder entender la relación de fuerzas. Si son de la misma ideología, no van a encontrar un punto en común. Es como decir, juntaos obreros y burgueses para abolir la esclavitud. Es ilógico. Nunca se van a juntar. Mira, son dos grupos sociales con diferente ideología. No se van a poder juntar, son irreconciliables. Históricamente son irreconciliables. Si yo les planteo que en el escenario de la asamblea, ¿cómo está la relación de fuerzas? La relación de fuerzas, no pensemos que son grupos ideológicamente contrapuestos. Primera observación. No son grupos ideológicos contrapuestos. Ya luego les voy a decir por qué. Te iba a decir lo mismo. Iba a decir partidos políticos. Pero no tienen una misma ideología. Es decir, cuando decimos que son de izquierda o de derecha o de centro, pensemos en las acciones o decisiones que toman. Yo creo que más toman ellos las decisiones según los intereses que tienen. Porque, o sea, no importa. ¿Qué tipo de intereses? Digamos económicos. ¿Y eso en qué se traduciría? Bueno, podemos tenerlo de Elizabeth Cabezas, que hay algunos que... Quiero que teóricamente vaya más allá. ¿Los intereses económicos en qué se traducen? ¿Qué? ¿Cómo? Los intereses de poder, ¿qué son? ¿Qué traducen? ¿Qué me hacen ver a mí? Intereses de clase. Entonces, si estamos diciendo que les mueven intereses económicos, estamos hablando de que son grupos que plantean intereses de clase. Entonces, otro elemento. Se juntan por afinidad, pero la afinidad no es porque sean buenos amigos, se lleven bien. La afinidad va en función del lugar de enunciación de la clase social. ¿Ya? Entonces, si tienen intereses políticos, están defendiendo a qué clase. ¿A qué clase social están defendiendo? A la que se pertenecen. ¿Y de dónde vienen? Así sean de sectores marginales, ya eso no cuenta, porque ya se movieron socialmente y tienen las mismas prácticas de una clase social a la que se están insertando. ¿Ya? De forma revista, diría, a la élite, ¿no es cierto? Pues no corresponden a esa clase, se han metido, se han infiltrado, pero se piensan iguales a ellos porque toman las decisiones o piensan, entre comillas, iguales que los de esa misma clase. Entonces, la relación de fuerzas, y más adelante lo vamos a tener más claro cuando leamos a Antonio Gramsci, la relación de fuerzas está configurada en función de la clase social. Por eso les digo que sería aberrante que los obreros nos juntemos a los burgueses o a los grandes capitalistas para defender los intereses de los grandes capitalistas. Eso es paradójico. Nosotros debemos defender nuestros intereses de clase. Es decir, históricamente los intereses de clase de los obreros o del proletariado va precisamente en contra de los burgueses y en contra de los capitalistas, que son quienes nos oprimen y nos explotan hasta la muerte, hasta la saciedad, y quienes limitan nuestra movilidad social, limitan que podamos estudiar, que podamos acceder al conocimiento, que podamos pensar y que mejoremos nuestra condición de vida, y nos quieren siempre abajo, pobres, ¿no? Entonces, la relación de fuerzas que se da en la asamblea o que se evidenció a propósito del caso de Elizabeth Cabezas va en función de precautelar los intereses más que económicos, político-ideológicos de quienes están alineados en este momento con el gobierno actual y que están sosteniendo al gobierno actual. Y entonces, si se hubiese tomado la decisión de fiscalizar o de sancionar a Elizabeth Cabezas, ¿no? Eso hubiese traído consigo cola, es decir, para sancionarla tenían que buscar buenos motivos, razones y un buen proceso de indagación y de investigación con pruebas y evidencias que lleven a determinar su culpabilidad o su nivel de involucramiento en este acto, ¿no es cierto?, de corrupción. Pero si empiezan a indagar y empiezan a investigar, no va a ser Elizabeth Cabezas del centro, el tronco ni lo neurálgico, ella es un peón nomás, a través de quien se tradujeron una serie de decisiones efectivizadas o efectivas desde el poder. Y ahora no puede ser tan visible para nosotros quién es el poder, porque hay muchos rostros, ¿no? Decir que el poder es Lenín Moreno es gracioso, eso no es así. Él solo traduce, él verbaliza,
¿ya? Ciertas decisiones que se toman desde otras instancias. Pensar que Lenín Moreno quitó o dio por terminado el asilo político y luego retiró la nacionalidad a Julian Assange por un tema de intimidad, por un tema de que violó la normativa o los acuerdos a los que se les había llegado para darle el asilo, es una falacia, es un argumento así bien simple con el que tratan de convencernos, ¿no es cierto?, que parte de los acuerdos no visibles o secretos del FMI para los préstamos, para el que nos dieron y para los que vienen, era como una forma de congraciarnos con Estados Unidos y de que ellos prueben nuestro nivel de enajenación que tenemos, ¿no? Y nuestro servilismo es entregarle a Julian Assange como una de las medidas. Pero eso no lo sabemos, no nos lo dicen. Pero eso también marca una relación de fuerzas, ya no a nivel nacional, eso es a nivel internacional. Ya estamos hablando de política internacional, política mundial. Un país más alineado a Estados Unidos de América Latina, ¿no? Y van sumando. Ya tiene a Perú, tiene a Colombia, tiene a Chile que regresa nuevamente, ¿no? Con Piñera, tiene a Brasil, Colombia. Entonces eso marca una relación de fuerzas, ya no a nivel nacional, sino a nivel continental. Y eso va a marcar también un diálogo o un no diálogo, por ejemplo, con el resto de países que no se alinean con Venezuela. Y eso ya lo habíamos visto meses atrás cuando se dio esta reunión en Perú, ¿no es cierto? Y formaron el famoso Grupo de Lima. ¿Cuántos países que integraban la UNASUR deciden salir de la UNASUR mientras, o mantenerse a un lado, no participar, mientras Venezuela siga siendo parte de la UNASUR? Y exigen que salga Venezuela. Como no sale Venezuela, salen ellos y desestabilizan el orden regional que se había configurado. Ahora dicen que la UNASUR no sirve, que es una organización mal pensada, es decir, que no está cumpliendo con los fines con los que se había planteado, que además la presidencia o la secretaría está en Venezuela, que eso no funciona, que Venezuela es un caos, que tiene que irse subsanando a cualquier sea el precio, y si hay que tomar medidas más radicales, pues están dispuestos a nivel regional a permitir y a acceder a la ayuda humanitaria de Estados Unidos, ¿no? Para evitar cualquier enfrentamiento, cualquier roce, evitar la muerte o que la pobrecita población de Venezuela pase un mal momento. Pero no importa que no tengan luz, que no tengan agua, que les estén saboteando internamente también los sectores de ultraderecha para acelerar el proceso, es decir, vuelven loca a la gente. Es como pensarnos aquí encerrados, ¿no? Mientras tengamos agua y podamos abrir la ventana y haya luz, estaremos un poco en calma, y tengan internet, estaremos un poco en calma, ¿no es cierto? El momento en el que se nos acabe el agua, no podamos salir, porque si salimos no podemos regresar, o nos dicen que si salimos nos van a matar, se nos corta la luz del fluido eléctrico, por ende ya no hay internet, o la señal empieza a fallar, ya no tenemos comida, a ver cómo reaccionamos, ¿no? Entonces eso agilita el proceso interno para que Venezuela se convulsione más. Esa es la idea, convulsionarla hasta llevarla a un punto límite en la que la propia sociedad, la poca gente que está a favor del gobierno de Maduro, se dé la vuelta y se enfile con los sectores de ultraderecha y conservadores, ¿no es cierto?, para permitir o exigir la entrada de Estados Unidos. Más o menos lo que pasó con Panamá antes de cuando se exigía esto, que liberen los gringos el canal de Panamá. Entonces exigieron así, permitieron que entren las tropas norteamericanas. Y luego se dieron cuenta que fue una pésima decisión, ¿no? Porque empezaron a hacer una serie de cosas así absurdas, como siempre lo suele hacer Estados Unidos, bajo la idea de ayuda humanitaria. ¿Ya? Entonces, eso que les estoy explicando con ejemplos marca las relaciones de fuerza. ¿Sí? Entonces las relaciones de fuerza están determinadas o se pueden visibilizar a partir de las agrupaciones sociales que se pertenecen a una clase social. El análisis de coyuntura es desentrañar, es observar la relación de fuerzas que se va a dar en un momento de la coyuntura, muy aparte del tema que ustedes escojan. En todos los temas van a observar y tienen que observar la relación de fuerzas y la correlación que se empieza a configurar.
ver lo que pasa ahora en la asamblea es muy interesante porque nos está diciendo, es decir, hay una serie de actos de corrupción ya están como desbordando, ¿no? Están desbordando el tema de la sinvergüencería incluso porque ya son cosas públicas. Como decir que Elizabeth Cabezas no va a ser sancionada porque la votación, ¿no es cierto?, para sancionarla o abrirle un proceso es mayor, la que dice que no es necesario, que como así, que ellas mismas invadieron su intimidad también, como le van a poner un micrófono, ¿no? Y que eso es culpa de Rafael Correa. Entonces, como ella es solo una víctima de toda la cadena de acontecimientos, entonces ¿por qué la vamos a sancionar? ¿No? Ella no sabía que había micrófonos. Y se le fue, pues ahí la conversación privada se le fue a decir lo que dijo. Entonces todo eso ya raya en el descaro también, es decir, cómo desde la hegemonía y desde el poder, quienes logran llegar a ese poder o estar en un momento determinado en el poder, van a aferrarse así de tal forma que se van a plantear esa correlación de fuerzas. Lamentablemente esa correlación de fuerzas también se da en términos de servilismo y relaciones clientelares. ¿Cuándo podríamos pensar pues que un partido social cristiano y unos Madera de Guerrero, que son como la descendencia de los social cristianos, voten a favor y voten igual que AP de Lenín Moreno, me refiero, ¿no? ¿Cuándo podrían ustedes haber pensado eso? Si hasta hace un par de años atrás eran totalmente antagónicos, pero por supuesto que eran totalmente antagónicos. Antagónicos por los intereses de ese momento, porque también las circunstancias y el escenario eran diferentes, porque además AP tenía hegemonía, había consolidado una hegemonía en la Asamblea Nacional y finalmente no les importaba los 5 o los 6 votos de los socialcristianos, no les importaba porque tenían mayoría con Alianza País, que aunque se estaban peleando por dentro, ¿no es cierto?, debían responder a unos intereses determinados por su máximo líder, que era más bien quien configuraba esa estructura. Pero eso pasa con todos los partidos y movimientos políticos. No vayan a creer que Jaime Nebot no hace lo mismo con los socialcristianos y con Madera de Guerrero, ¿no? Entonces hay que entender cómo esa correlación de fuerzas es movible y es dinámica, no es fija y no es estática. Dependiendo del momento de la coyuntura va a cambiar, ¿sí? En el 30S, ¿qué fue lo que pasó en términos de correlación de fuerzas? La sociedad civil entró a fortalecer, ¿no es cierto?, de tal forma que los militares o los grupos pequeños que decían de militares y de policías, ¿no es cierto?, eran una pequeña fuerza respecto de la otra fuerza social que se había configurado, porque además era toda la parte del ejecutivo, el legislativo, más la sociedad civil contra un grupo que en ese momento era más pequeño, ¿sí? Y finalmente policías y militares se quedaron sin el apoyo y el respaldo del resto de partidos o de tendencias políticas, pero hasta el final, ¿no? Recordarán que allí estaba gente de Sociedad Patriótica, también estaba gente social cristianos metidos, involucrados, que de hecho salieron, fueron allá al regimiento Quito y estaban en algunos espacios, ¿ya? Entonces significa que también que el levantamiento, la insurrección, la insubordinación del 30S también tuvo una conexión entre político-militar, ¿no? Estaban ahí también unos líderes y unas cabezas que no eran visibles, pero que fueron moviendo para generar un momento de crisis y desestabilizar al gobierno, ¿no es cierto? Pero no se dieron cuenta, tal vez no midieron que eso iba a ser recapitalizado por el gobierno de turno, porque apenas a 3 años de gobierno contaba todavía con un nivel de aceptación y de apoyo bastante grande. Por eso es que cuando él dijo, bueno, si quieren mátenme que estoy aquí, la sociedad se alarmó, se exacerbó todavía más y no importó enfrentarse, ¿no?, entre sociedad civil con militares o entre la propia sociedad civil, porque había muchas de las personas familiares de policías o de militares que salieron a apoyar a su clase, ¿no?, mientras que la sociedad civil que estaba apoyándole al Estado y al gobierno se enfrentaba con esa misma sociedad civil, ¿ya?, aunque hubiesen estado en la misma clase social. Entonces suelen ser estrategias del gobierno o del Estado, más bien de la estructura, para confrontar, y hay que poner mucha atención cómo se configura esa correlación de fuerzas, ¿no?
porque no es gratuito, siempre hay que observar y preguntarse qué están pactando, qué están negociando. Y podría parecernos algo aberrante, muy aberrante, pero suele darse, ¿no? Que un Jaime Nebot aplauda las medidas económicas y diga que que ya era necesario, y que el presidente Moreno ha tomado las mejores decisiones. Un poco raro al inicio, pero luego es como, claro, están en sintonía ellos, están hablando el mismo lenguaje. Cercanía a Estados Unidos, mientras más te acerques a Estados Unidos va a estar bien. ¿Y por qué le hacían oposición a Correa? Porque se distanció de Estados Unidos. Y entonces para la élite y la oligarquía guayaquileña y los empresarios, alejarse de Estados Unidos era una estupidez. Acercarse a China era algo incoherente. Pero ese acercamiento a China solo marcó un movimiento de hegemonía y una nueva correlación a nivel internacional. Porque China y Estados Unidos estaban peleándose. Bueno, han estado en pelea, han estado confrontándose hace mucho tiempo, ¿no? Y ustedes sabrán que ahora China es potencia mundial. Ya olvídense de Estados Unidos, ya no es potencia hace rato. Ahora es China. Entonces estaban peleando entre el par de potencias para ver quién es la mejor o la potencia real. Y nosotros entramos en esa pelea cuando nos alineamos con China. Entonces nos volvimos molestos para Estados Unidos. Y cuando dijimos, no necesitamos del FMI, gracias. Tenemos acá una China que nos puede prestar dinero. Tenemos también a unos países de Medio Oriente que nos pueden prestar. De hecho, podemos pedir dinero o podemos ser parte de los BRICS también. Que en un momento determinado, bajo la correlación de fuerzas de América Latina y cuando Brasil estaba ahí, Brasil con Lula y luego con Dilma, marcaba otras relaciones. Por eso mismo la idea de la UNASUR como una potencialidad. Y por eso ahora ya la UNASUR no sirve, porque la correlación de fuerzas en América Latina también cambió. ¿Ya? Entonces siempre va a estar cambiando, siempre se va a estar moviendo, es dinámico. A la par que los fenómenos sociales evolucionan y avanzan, también la correlación de fuerzas va a avanzar en función de esos movimientos. ¿Sí? Entonces lo que nos pueda parecer aberrante, no es aberrante, tiene unos sentidos y tiene una significación que capaz no la entendamos ni al inicio ni al fin, ¿no? Porque pueden ser cosas que no están dadas inmediatamente, que solamente si nos involucramos en la investigación ya más profunda podremos ir entendiendo. Y claro, mientras más investiguemos, mientras más preguntemos, mientras más analicemos, más vamos a afinar nuestro sentido para poder leer eso que es ahora ilegible. Porque hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Y como no sabemos, nos quedamos así con la fuente más directa que son los medios de comunicación. Entonces también tendemos a reproducir eso y pensar las cosas que pensamos a través de los medios de comunicación. ¿Sí? Ahora queda un poco más claro la relación de fuerzas, cómo se configura y que igual tiene que ver con un proceso histórico y social. ¿Sí? Buenos días con todos. El título de nuestro texto es La fuente periodística en la investigación histórica. Obstáculos y alcances del caso del diario Jornada, noreste de Chubut, de 1966 a 1971. Bueno, en este breve artículo se comparte la experiencia de Axel Binder, quien realiza una tesis de grado en base a una sola fuente documental, que es donde se extrae toda la información, que era el diario El Jornada. Aquí hablan sobre las fuentes periodísticas, que son muy importantes en la labor de un historiador, ya que se toma esta como consulta, como primeras fuentes o indagaciones para la investigación. Sin embargo, suele ocurrir que se encuentran con obstáculos epistemológicos. Esto quiere decir cuando una fuente demuestra fuertes intereses económicos, corporativos, políticos. Entonces, para que este no sea un problema, porque a veces a los historiadores les toca buscar fuentes secundarias, entonces siempre se tiene que intentar contrastar la información con otras fuentes para legitimar la información de la primera fuente que encontrar. A pesar de esto, la investigación se realizó una tarea de reconstruir
histórica y contextualización dentro del diario Jornada. Bueno, la tesis se tituló Crónica de una protesta anunciada, conflictividad regional y nacional a través de la prensa al noreste de Chubut. Bueno, Chubut se encuentra en la Patagonia, en Argentina, es una región, y bueno, el objetivo principal de esta tesis era refutar el infundado imaginario de que en esta región no pasaba nada, de que imperaba la paz social, pero a partir de un hecho que ocurrió en 1972, que se llamó el Treleguazo, que fue una manifestación en contra de la dictadura que se encontraba en ese momento. Esto fue como el punto de partida de la investigación para hacer un retroceso y entender que eso de que no pasaba nada en esa región no era verdad. Entonces, el punto de la investigación era indagar y buscar huellas de que hay alguna confrontación, alguna oposición a la dictadura. Ya. Bueno, a partir de esto acudieron a la hemeroteca local y encontraron en las ediciones de 1966 a 1971. Cabe destacar que el periódico La Jornada era el único periódico que circulaba en esa época en esa región, como le dice ahí. Entonces, esto es una parte importante para entender que el diario La Jornada, tanto como la radio y Boca a Boca, que era un programa, eso era lo que conformaba la visión social que tenían las personas de ese lugar, o sea, los únicos medios por donde ellos se informaban, por lo tanto eso configuraba las representaciones sociales o las representaciones políticas. Ya, otro hecho importante es que de 1970 a 1972 el diario Jornada imprimía más de 6.500 diarios dentro de lunes a viernes y 7.200 diarios en el fin de semana. Cabe destacar que en Chubut habían 40.000 personas. Entonces eso quiere decir que si se hace un recuento como si una familia tuviera 6 personas, había un diario cada familia, o sea, cada familia tenía un diario. Entonces, por lo tanto, tenía mucha influencia en la forma de pensar de ellos. Y ya. Bueno, ahora un poco de la historia del diario Jornada. El diario Jornada fue fundado en 1954 y hasta 1971 fue el único diario en circulación en ese lugar. Su director fue Luis Pelman Josín. Y bueno, un hecho igual importante destacar es que durante 1958 Osvaldo Bayer, que era un destacado historiador, estuvo trabajando como periodista en ese periódico. Sin embargo, tuvo roces éticos y políticos con el director, por lo tanto se retiró, o sea, fue despedido pronto. Pero él lanzó un artículo llamado La Chispa, en donde él hacía en forma de denuncia en contra de la usurpación de tierras de los pobladores originarios. Y esto era algo que no quería meterse Luis Feldman. Bueno, el diario La Jornada cubría principalmente aspectos políticos, económicos, pero sobre todo se centraba en aspectos culturales y deportivos. También contrastaba la información con información de orden nacional e internacional, y además tenía convenio con la agencia de noticias United Press International. Bueno, algo muy importante también es que Josín, el director, tenía fuertes vínculos con la administración provincial. Esto quiere decir que, bueno, en esa época estaban en una dictadura de Juan Carlos Onganía. Entonces, pues el director tenía fuertes vínculos con esta dictadura, porque él participó en actividades que fomentaban la industrialización en la Patagonia. Entonces esto se vio demostrado en las ediciones de los periódicos, su tendencia, ¿no?
Bueno, entonces con esto el diario se hizo como un militante que siguió la línea de un orden y progreso desarrollista regional. Ya, bueno, a partir de esto, o sea, cuando ya se tiene un contexto y ya se analizaron los intereses concretos y la posición política e ideológica como lo ha hecho el chico en su investigación, ya se puede advertir las tendenciosidades que existieron, por ejemplo, en el periódico, ¿no? Que él estaba en tendencia con la dictadura, o sea, que estaba en esa línea de la dictadura. Entonces, o sea, en base a los objetivos que tenía el investigador, se podría decir que indagar esto de la oposición no fue tan útil, por lo que no se encontró. No se podía hacer un intento tergiversador de la realidad, es decir, no se podía tergiversar lo que estaba ocurriendo completamente, porque estaban ahí los hechos, estaba ahí la represión, estaba ahí la censura, entonces no se podía hacer eso. Entonces la seriedad y legitimidad del medio de comunicación, en este caso Diario Jornada, se daba en torno a las noticias o a las noticias que daba a conocer, como yo les dije, de la represión, estaba lo que es de las torturas y de todo eso. Bueno, a pesar de ser la fuente periodística, a pesar de ser un fuerte instrumento de poder, se puede hacer un minucioso y detenido examen de la fuente para así poder realizar una reconstrucción histórica de todo lo que es un ciclo. En este caso habla del ciclo de la Revolución Argentina. Ya, bueno, en este caso el autor del artículo que habla de su tesis hace mención a unos criterios que yo le pongo como más o menos como un procedimiento técnico que él realizó para recolectar todas las noticias en las que toma en cuenta para su tesis. Bueno, estos criterios eran en base a diversas índoles, ya sean regionales, nacionales, internacionales, y esto le permitía ir tomando contacto del clima de la época. Entonces, el procedimiento técnico consistía de la siguiente forma. Primero, fotografiaba las noticias que quería tomar en cuenta, ya sea de la diferente índole que desee. Luego, ordenar cronológicamente estas noticias, seguido de una clasificación de la información. Esta clasificación de la información se la hace para facilitar el trabajo de archivo y búsqueda posterior. Y luego, para facilitar aún más el proceso de búsqueda de una noticia, se puede hacer un sistema de palabras claves para la noticia para buscarla directamente. Ya. Bueno, el texto también nos habla sobre la presencia y la ausencia. Dice que la presencia y la ausencia de cosas en un medio de comunicación ya te dicen de por sí algo. Entonces dice que se puede ver cómo se va articulando ciertos acontecimientos y marcando ciclos a partir de la presencia y ausencia de ciertas ideas, pensamientos. Entonces, el autor en una cita textual nos dice que esa tarea nos reveló que el entramado informativo distaba de ser lineal, hermenéutico y unívoco, y podían habitar en él, desde él y a pesar de él, lectura, representaciones y posiciones críticas, posicionamientos críticos de la situación política y social. Esto quiere decir que la relación entre medios de comunicación y poder no siempre es tan sólida, por así decirlo. Siempre existen grietas, y a partir de esas grietas se puede ver lo que son las críticas que se hacen implícitamente en la noticia, en este caso las noticias del Diario Jornada. Entonces hay que ver a partir de estas grietas y leer entre líneas para poder hacer un análisis de coyuntura. Bueno, una de las ineficiencias de tener, digamos, la fuente periodística es que no se puede observar el impacto que tienen los lectores. Pero también tiene lo que es una parte importante, que es la textualidad. La textualidad nos permite, es un puente que permite hacer una aproximación próxima entre los acontecimientos que ocurren en la coyuntura. Ya, bueno, ahora vamos a hacer como
para centrarlos en la clase, el proceso técnico que les mencioné antes. Bueno, en este caso yo creo que la mayoría de los grupos está tomando como referencia el medio de comunicación y comercio. En este caso, como nos explicó Tani, se tiene que hacer una investigación previa del medio, cuál es su línea ideológica, cuál es su posicionamiento político. Entonces, ya una vez hecho esto, se puede hacer uno de los procedimientos que usó este autor. Primero es el sacar las noticias que se van a utilizar. En este caso he sacado algunas de diferentes fechas. Luego es el ordenamiento cronológico. Se ordena cronológicamente, es más o menos el proceso que estamos haciendo con la síntesis. Luego se hace una clasificación en tanto a diversas índoles, ya sea regional, nacional, internacional, y dentro de estas puede ser político, ideológico, económico, social. Y se hacen las palabras clave, o sea, para buscarlas aún más directamente. Por ejemplo, en el canciller Assange incumplió el protocolo, entonces palabra clave Assange. Luego está Freddy Carrión, luego defensor del pueblo. Entonces, así dice el texto, y el autor dice que es más fácil la recolección de información y se tiene un mejor archivo para acotar a lo que es el análisis de coyuntura. ¿Alguna pregunta a lo que hicieron las compañeras? No, es bastante claro. Si leyeron el texto, va a ser bastante claro. Bien. Bueno, compañeros, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Lo que vamos a ver ahora será el texto de Perry Anderson, puntos sobre la coyuntura. Más que todo, sobre todo una explicación de cómo realizar un análisis de coyuntura correctamente, tiene en consideración el periodo de la primera década del siglo XX. He tomado en consideración este periodo tomando en cuenta los antecedentes, como son los cambios económicos producidos en Occidente en la década de 1980, en los años de 1980, y en la década de 1990, lo que será la caída del bloque soviético. En primera instancia toma como punto de partida lo que es el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del año 2001. Ocurre que Estados Unidos, como pretexto de dicho ataque, invade Afganistán, bombardea Irak, ocupa países como Irán, Somalia y Líbano. ¿Sigue? La cuestión es que producto de esos ataques existe un bombardeo de información por parte de los medios de comunicación, quienes abordan este conflicto de una manera tanto positiva como negativa. Estados Unidos en aquel entonces temía de manera interna un hecho, una retraída casi similar a lo que podría ocurrir en Vietnam. Sobre todo de manera interna, lo que se refiere a políticas, el gobierno de Bush se caracterizó sobre todo por no realizar reformas graves al sistema estructural. Con respecto a temas del modelo económico, se favoreció a los acreedores en caso de quiebra y no hubo un fortalecimiento por parte de la Casa Blanca debido al sistema democrático que impidía un libre acceso. Ustedes entenderán que el sistema parlamentario de Estados Unidos funciona de manera diferente y cada uno de los congresistas tiene un mayor poder dependiendo del nivel de curules que ocupe en el Congreso. Bueno, precisamente con respecto al tema de la posición y la hegemonía de Estados Unidos, tanto en el ámbito económico como político a nivel global, para poder entender esa hegemonía no podemos minimizar nuestro análisis tanto a la situación económica como política de Estados Unidos en la primera década del siglo XXI, estructurado estrictamente a Estados Unidos. Tenemos que reconocer e identificar los otros actores sociales, los distintos escenarios en los que realizamos este análisis y en los que incluimos en esta ocasión, los que incluye Perry Anderson, son China, Japón, la Unión Europea, Rusia, Brasil y también la India. ¿Por qué a ellos? Porque en la suma, tanto como Estados Unidos, ellos acumulan superan cerca del 50% de la población total y a su vez llegan al 80% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. En primera instancia tenemos a una república como China que sostiene Perry Anderson en principio que si bien es posible realizar un análisis concreto o correcto en un periodo tan corto entre unos 6 u 8 años, lo que dice es que hay que visibilizar con mucho cuidado cómo será el crecimiento económico de China, sobre todo teniendo en consideración que la clase media en crecimiento tenía una ideología que iba de acorde a los intereses de la empresa privada, es decir, una sociedad de consumo. En segundo punto tenemos a Japón, quien tras tener superar una década de estancamiento y de recaída, logra generar también entrar dentro de lo que implica
ser considerada la segunda potencia a nivel mundial en base al sistema capitalista. Lo que tenemos en la Unión Europea, en cambio, es sobre todo el punto más importante a tomar en consideración es su crecimiento hacia el este de Europa, sobre todo con el Pacto de Varsovia. Habla acerca de que uno de los principales rasgos también es la privatización de ciertos países que eran comunistas, pero que a nivel político, la administración, lo que se refiere al poder político, no lograba ser una hegemonía total, sino más bien era algo, se mantenía estancada o iba incluso en recaída. No había un control político total por parte de la Unión Europea. También tomar en consideración que hay ciertas políticas económicas, como el caso de políticas extremadamente neoliberales en países como Italia, Alemania y Francia. La Rusia, sobre todo Rusia, hay que tener en consideración que parece un actor que hoy por hoy es fundamental, como lo Putin. A diferencia de sus predecesores, no se alineaba completamente con el modelo estadounidense y con el modelo capitalista, pero tampoco es que se convertía, al menos en un inicio, como su principal detractor. Se mantenía como un punto mordaz, un aliado mordaz que no favorecía a Estados Unidos, pero que tampoco lo llevaba a la contra en temas importantes económicamente o políticamente. En cuanto a su crecimiento, en cuanto a la aceptación de Vladimir Putin en la presidencia, se decía que era aceptable, teniendo en consideración, muy buena por supuesto, teniendo en consideración que había una recaída en el tema demográfico y por supuesto que la mayoría de la población, un gran segmento de la población rusa todavía se encontraba en el sentido de la miseria. Tenemos a Brasil, que producto hacer al poder un representante del Partido Obrero por primera vez en su historia, contrariamente a su antecesor, que era prácticamente de ultraderecha, y que hoy por hoy, en aquel entonces, sus principales rasgos económicos a tomar en consideración era la redistribución de la renta para los sectores de la clase media y también el apoyo que sentía desde Rusia, producto exclusivamente del crecimiento del precio de las materias primas. ¿Cuáles son los factores que nos identifican? ¿Qué podemos entender de todos estos factores? ¿Por qué es necesario entender todos estos aspectos tanto económicos y políticos para poder realizar un análisis más exhaustivo de lo que implica el crecimiento, de lo que implica la hegemonía de Estados Unidos, al menos durante el primer siglo, durante la primera década del siglo XXI? Ninguno de estos países, pese a que no estaban de acuerdo, no estaban de total acuerdo con que Estados Unidos, y en el caso de China y Japón, China y Rusia, no concordaban con que Estados Unidos ocupara lo que se refiere al sector de Oriente, y la India no estaba de acuerdo, en cambio, en que existía un crecimiento por parte de Estados Unidos en Irak, una protección completamente de Irak. Todos estos países no realizaban una confrontación directa. Si ustedes podemos observar el día de hoy, por ejemplo, solamente en el caso Sánchez, que uno de los primeros países en manifestarse en contra de no solo del encarcelamiento, de la captura de Sánchez, fue Rusia. ¿Listo? Es una decisión política. En la primera década, estamos hablando del año 2010, aquello no ocurría. Había confrontaciones en pequeños temas políticos, en pequeños temas económicos, en donde podía existir una gran fluctuación, una gran variación entre competidores, pero que no significaba un peligro inminente hacia la hegemonía de Estados Unidos. Los analistas estadounidenses confirmaban que en la primera década existía un crecimiento económico. Estados Unidos se consideraba como la hegemonía y que precisamente como un actor central era que el sistema se mantenía estable, se mantenía una suerte de equilibrio, y que precisamente por ello no existía un crecimiento. Se temía, por supuesto, el crecimiento de China, se temía Rusia todavía no actuaba como un factor determinante, pero los analistas consideraban que una vez Estados Unidos se ha logrado concebir una población mundial liberal, la hegemonía de Estados Unidos iba a empezar a decaer, pero ellos esperaban que aquello ocurriera conforme trascendía una generación. Por eso estamos hablando de que la primera parte del capítulo del libro de Perry Watson, el artículo de Perry Watson, se llama La Casa de la Guerra. Como segundo punto, el autor toma la Casa de la Guerra. Aquí principalmente se centra en la invasión de Irak. La invasión de Irak, como ya saben, se da entre el 20 de marzo y el 1 de mayo de 2003, en donde actúan diversos países. 3.000 civiles murieron. Marzo de 1988. Más de 3.000 civiles murieron cuando aviones de combate iraquíes lanzaron gas nervioso a la localidad de Halabja. The police, which listened this time, were those of people who ran out of their houses to try to escape the gas. 2 años después, el otrora presidente de Irak, Hussein, lanzó una invasión sorpresa en Kuwait. Una contundente campaña militar liderada por Estados Unidos lo forzó a echarse para atrás.
Después del cese del fuego hubo sanciones económicas y la ONU designó inspectores para supervisar la destrucción de armas químicas. Pero Saddam Hussein no cooperó y los inspectores no abandonaron el país. Luego vino el 11 de septiembre. En cuestión de días, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, dijo a sus generales que prepararan una posible guerra contra Irán. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. La Casa Blanca trató repetidas veces de vincular a Irán con los ataques del 11 de septiembre, pero esos vínculos resultaron ser falsos. Bush recibió entonces al primer ministro británico Tony Blair en Texas. Los críticos de Blair señalan que fue ahí donde acordó secretamente ir a la guerra, aunque Blair lo niega. Luego Bush planteó ante la ONU su caso para desarmar a Irak a la fuerza. El gobierno británico publicó su propio expediente asegurando que Irak poseía armas de destrucción masiva que podían lanzarse en 45 minutos. The intelligence picture they paint is one accumulated over the last 4 years. It is extensive, detailed, and authoritative. El gobierno reconoció después que la inteligencia era defectuosa y la afirmación de los 45 minutos incorrecta. En noviembre se permitió el regreso de los inspectores de armas, pero se sospechaba que Saddam Hussein usaba tácticas dilatorias. Tras una última cumbre, se emitió un ultimátum. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. El conflicto duró poco, o eso fue lo que pareció. Luego vinieron las repercusiones. El saqueo inicial pronto se transformó en una insurgencia organizada. Saddam Hussein fue capturado y ejecutado, pero eso no acabó en la violencia. Surgieron fotos de tropas estadounidenses abusando de prisioneros iraquíes. Our country had an obligation to treat them right. We didn't. That was wrong. La violencia entre los musulmanes chiitas y sunitas se intensificó. La tasa de asesinatos en Bagdad se triplicó. La solución de Washington fue enviar 20.000 soldados más. La violencia pareció mermar y los bombardeos disminuyeron. Y en abril de 2009, el Reino Unido terminó las operaciones de combate. 179 británicos habían perdido la vida. Las tropas estadounidenses se retiraron 2 años después. Iraq's not a perfect place, but we're leaving behind a sovereign, stable. El atentado de las Torres Gemelas solo fue un pretexto por el ahí actual gobierno, que fue de Jorge W. Bush, para hacer para dar luz a una operación en contra de, para lanzar una operación de una lucha contra el terrorismo. Pero esta lucha, supuestamente lucha contra el terrorismo, como dijo la profe, era como que para darle una ayuda humanitaria, y esto tenía el trasfondo de derrocamiento del régimen de Saddam Hussein. Por eso, más luego ya hicieron invasiones como Afganistán y Irak. También esto permitió una movilización nacional para respaldar la ofensiva al Oriente Próximo. Hay que tomar en consideración también la política estadounidense en Oriente Medio, y esto se dio, hay que tomar en consideración 2 puntos. El mantener el acceso al petróleo, como ya les decía, era importante, y también salvaguardar la seguridad de Israel, que tiene netamente un interés político, ya que la posición de Estados Unidos en el mundo árabe era gracias al apoyo que se realizaba a Israel. Esto nos da como conclusión que la inversión a Irak de Estados Unidos fue primero por controlar las zonas petrolíferas, y segundo para poder brindar una solución a los problemas económicos, y en segundo lugar fortalecer su presencia en la zona del Medio Oriente. Bueno, y como último punto, el autor nos habla un poco de lo que es de los años 1900 hasta 2006 más o menos, de lo que sucedió en las diferentes regiones que supuestamente no participaron tanto en este ámbito, como es América Latina y Europa. Entonces, entre América Latina y Europa forman el Foro Social Mundial. ¿Qué es el Foro Social Mundial? Es un foro que se realiza anualmente para ver cómo está la situación global y realizar nuevas campañas a lo que es de ámbitos políticos y sociales. Como dije, América Latina. Nos habla de Brasil específicamente. Nuestro compañero nos decía que subió al poder un gobierno que se dedicaba a los trabajadores, pero justo en este periodo, ya en los últimos tiempos, el gobierno de Lula fue disuelto, y realmente fue un gran golpe para el movimiento de izquierda. Igual, en Venezuela lo que pasa es que sube Chávez al poder, y este fue asumido como un faro en ese entonces
de Nueva Esperanza para la Izquierda. Mientras tanto, en México y en Colombia estaban en ese entonces en la presidencia lo que es Calderón y Uribe, que como sabemos tienen tendencias Uribe liberales y Calderón en contra de lo que es las drogas. Sí. Ya. Como vemos, después de esta crisis de Estados Unidos y la guerra de Irak conduce a una lucha, no, una como que contradicción entre las ideologías que tenían respecto de esto de las guerras. También hay una crisis en los mercados crediticio e inmobiliario, también en lo que es la parte democrática, porque realmente algunos estaban en favor y otros en contra. ¿Y qué pasa en ese entonces también en Europa y Asia? Francia, como vemos, también sube al poder, se reivindica más lo que es el neoliberalismo. En Rusia, como ya vimos mi compañero dispuso sobre lo que es Putin, y realmente durante este periodo se ha mantenido y no ha habido como que nadie que demuestre un punto contrario de lo que él tiene, y también hubo un periodo de crisis de pobreza muy fuerte donde ni siquiera hubo manifestaciones sociales. En Japón, por otra parte, también hay muchas como que supresiones a lo que son los movimientos sociales y han conllevado a muchas muertes. En India lo que tienen son diferentes movimientos sociales, pero no como tal, pero aún así se ha mantenido como que un gobierno marxista que ha sido escogido durante 6 periodos. Y bueno, como conclusiones, el texto nos da que las doctrinas neoliberales constituyen en casi todas partes la gramática básica del gobierno. Las vulnerabilidades primordiales del sistema yacen en los 3 dominios descritos por la NAI hace 60 años, que es trabajo, naturaleza y dinero. Y estos forman un trío de mercancías ficticias creadas por el capital.